Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más os traemos las imágenes y las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Barbate vivió un fin de semana emocionante de bodyboard en el entorno del Faro de Trafalgar con la disputa del Open Bodyboard Trafalgar Mundo Surf y con el triunfo de Eduardo Arribas en la categoría Open. La surfista canaria Laura Coviela es la protagonista de Hopefully Tomorrow, un film dirigido por Kilian Castells y filmado en lugares como Tahití, y con la idea final de que todo es parte de un largo proceso. Suarahutang es un cortometraje que fusiona los ritmos naturales y los latidos de la jungla que recorren Tom Moray y Luke Condon en sus motos customizadas en busca de olas perfectas y abandonadas. Maud Lecar es una surfista nacida en la isla caribeña de San Martín y desde muy joven se ha inspirado en sus tres pasiones: el surf, el arte y el cuidado del océano. Russell Bjerg nació en Hawái, pero su familia se mudó a Australia. Desde muy joven vio a su padre surfear olas grandes y él ahora ve en ellas una oportunidad para sintonizar con el pulso del océano. Rowing Normal on the Phone es un proyecto que sigue a Shaun Manners desde que era un niño hasta el día de hoy, convertido en uno de los surfistas con más talento de la Australia Occidental. Calypte es el nombre del velero que Torren Martin y Ayanna Powell tomaron prestado durante un año de travesía por el mar de China Meridional, el estrecho de Malaca y rodeando la isla de Sumatra. Día completo de acción para el hawaiano Mason Ho y unos amigos que fueron de los primeros en aprovechar el calor del desierto y probar la nueva piscina de olas en Palm Springs, al este de Los Ángeles. Fuera ya del circuito profesional de surf, el Pipe Master siempre suscita expectación. Ahora reconvertida en una prueba invitacional, los triunfos fueron para John Florence y Moana Jones Wong. Y desde Hawái despedimos esta cuarta temporada. Muchas gracias por estar ahí. En el 2024 volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.